El tema del antivirus trajo algunos cuestionamientos que nos hacemos los garibaldinos, que tienen que ver con los residuos, por ejemplo. Hay un pseudo basural en 22 y 659 que se suele, digamos, colmar los fines de semana por sobre todas las cosas, donde hay roedores, pero también hay una cuestión de cantidad de basura que se deposita en el lugar. Sí. Independientemente de la eficiencia o no del servicio de recolección de residuos que tiene la delegación o el municipio de La Plata, hay alguna forma de reducir esa cantidad de residuos que salen desde nuestro hogar. Sí. Nosotros hoy estamos con María Laura Molinari, que ha llevado adelante una experiencia, no solo personal, sino también además a través de capacitaciones respecto del tema, que tiene que ver con el compostaje. Con el compostaje, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucio? Sí, el compost o el compostaje, como todo el mundo lo conoce, de residuos orgánicos, es una respuesta a la reducción significativa de residuos, lo cual nos podría ayudar a reducir el volumen de residuos ahí en el basural bien que vos nombrás de 22 y 659. ¿Qué pasa? ¿Qué es el compostaje? Vamos a poner en información a la gente. Bueno, el compost en realidad es la utilización de compuestos orgánicos, residuos orgánicos que nosotros generamos domiciliariamente y con ayuda de ciertos seres vivos se convierte en tierra fértil. ¿Qué son los residuos que nosotros podemos incluir en un compostaje? Puede ser residuos de frutas, de verduras, el pasto recién cortado y madera triturada. Es decir, yo hago una poda de los árboles, cortándolos chiquitos se puede poner en el compost. Ahí en el compost lo que funciona es un sistema vivo comunitario, es decir, hay varios seres vivos que funcionan ahí, degradando esa basura y convirtiéndola en tierra fértil. Dentro de los más conocidos de los seres vivos que están incluidos en un compost es la lombriz californiana, que es la lombriz que es coloradita, sí, ¿no? Pero no es la única. Ahí va. Si no tenemos la lombriz californiana que te la venden incluso en algún lugar, ¿se puede hacer igual? Se puede hacer igual e incluso se puede hacer igual acá en Sicardi o en Villa Garibaldi, donde empezás a hacer tu compost a ras de la tierra sin generar ninguna barrera física con el suelo, y al haber comida las lombrices van a la fuente de alimentación, ¿sí? Así que el compost empieza a funcionar solo, si queremos decirlo así. Hay diferentes técnicas, pero muchos lo que proponen es ponerle tierra de la zona, pero como nosotros no le hacemos ninguna barrera física, la misma tierra que está en el suelo ayuda a que el compost empiece a funcionar. Claro. Entonces, de esa forma nosotros reduciríamos un promedio del 40% de los residuos que sacamos a la calle. ¿Sí? Es decir, y además, digamos, ese producto final, ese compost, nos sirve como para la huerta, las plantas y todo. La maceta, sí, exactamente. Es tierra fértil que en lugar de ir y comprarla en el vivero, la agarramos y usamos la que nosotros mismos producimos. Bueno, ¿y cuál es el grado de dificultad para poder hacer esto en casa? Ninguno. Desde mi punto de vista, ninguno. Es decir, uno lo que tiene que hacer es cruzar esa barrera del miedo a que no me salga, intentarlo. Es decir, empezar a juntar los residuos separados de los residuos que yo puedo sacar a la calle, de los que voy a poner en el compost, que como bien te decía antes, vamos a refrescarlos. Son restos de frutas, de verduras, pasto y restos de podas. ¿Sí? Los ponemos adentro del compost, ¿sí? Se puede hacer un cajón con madera o incluso se venden composteras de forma comercial que se consiguen vía web,
sin ninguna dificultad. He visto plásticas incluso. Claro, sí, esas están buenísimas para alguien que no cuenta con demasiado espacio, ¿no? Es decir, son receptáculos bien sellados, donde uno lo puede tener en el lavadero. Tipo cajón de botellas, cajón de cerveza. Claro, digamos, sí. algo así. Bueno, eso lo puedo tener en el lavadero. Ahora, nosotros que contamos con cierta disponibilidad de terreno, estaría bueno que lo hagamos al aire libre, ¿no? Y bueno, y empezar a poner ahí nuestros restos orgánicos, cubrirlos con alguna barrera física que puede llegar a ser una tela de media sombra, ¿no? Mantenerlo húmedo, ese lugar, y eso solo funciona. Un compost que es saludable, es decir, que está funcionando bien, no tiene olores, no tiene moscas y tampoco llama la atención de los roedores. Claro, incluso si ponemos esa precaución de, digamos, la separación física como una malla, una media sombra o lo que sea, no hay forma de que un roedor vaya a hacer una madriguera en el lugar, digamos. Sí, igual los roedores se las ingenian bastante bien, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero si uno tiene cuidados de tener esa barrera física, no tiene riesgos de que haya roedores, que el común denominador de la gente pensará, pero si yo pongo mis orgánicos en el suelo, al aire libre, esto en realidad me van a llamar a otros insectos, bichos o animales. No, ya digo, si un compost funciona no tiene olor. Entonces, al no tener olor no llama la atención de los animales, incluso hasta las mascotas, ¿no? Es decir, la barrera física ayuda a que la mascota no vaya a hurgar ahí adentro, pero no llama la atención de los animales. Con lo cual ahí estaríamos solucionando dos situaciones, ¿no? El exceso de basura que generamos en el domicilio y también el problema actual de los roedores y el hantavirus. Sí, y por sobre todas las cosas, que los residuos que sacamos a la calle para que los recolecte el recolector, digamos, estarían separados en residuos secos y limpios, reciclables y lo que es propiamente desechos. Claro, sí, ahí en lo que sacamos a la calle tendríamos que incluir, por ejemplo, huesos o restos de carne o restos de panificados y lácteos que no se incluyen en el compost, porque justamente esos productos son los que generan olores. Son más lentos para degradarse por los organismos que están adentro del compost, entonces empieza a generar olor. Y ahí es el llamado de atención de los animales exógenos al compost. Ahora, si eso nosotros lo incluimos dentro de los residuos secos, estaría buenísimo hacer una separación de forma tal de que los vidrios se los llevemos a las personas que están dedicadas a reciclar vidrios, plásticos, papeles, bueno, pero ya eso es más idealizado, ¿no? Pero separemos los secos con los huesos y restos de estos productos y eso estaríamos reduciendo casi la mitad de los residuos que nosotros mandamos al SEAMSE, que es donde terminan saliendo. Sí, ese es un lindo objetivo para nuestra zona, para esta zona sur de la ciudad, que no cuenta con la frecuencia que tiene La Plata, digamos, porque aquí tenemos recolección de residuos 3 veces por semana. En La Plata vos sacás la bolsita casi en cualquier horario y deben pasar hasta 2 veces por día, casi en algún lugar. Pero al tener 3 días de recolección de residuos puede pasar que a uno se le acumule. De esta manera podríamos reducir considerablemente esto y mejoraríamos nuestra calidad de vida a nivel barrial. Sumado a que también se traduce en una mejora doméstica, porque al nosotros no tener residuos orgánicos adentro de la bolsa que sacamos afuera, por más que se te junte en tu casa, esa bolsa no genera olores y tampoco genera jugos.
Sí, juguito que sale en la bolsa de basura. Entonces, ¿qué pasa? No tenés ningún problema de, si hoy no pasa el recolector, sacarlo mañana, porque en realidad eso no te ensucia y no te genera malos olores adentro de tu casa. ¿Por qué? Porque no tiene el residuo orgánico, que es el causante de la mayoría de los olores y de los jugos de los residuos domiciliarios. Eso va a ir al compost. Obviamente que esto es, digamos, un modo de vida, y que no exime a las autoridades a hacer un servicio de recolección de residuos eficiente. Estamos totalmente de acuerdo. Incluso habría que tener en cuenta, para nuestro barrio ya, estamos en el siglo XXI, una recolección diferenciada. Sí. Entonces Sí. digo, a ver, para que todos los actores tengamos la participación que se merece la sociedad, como usuario, digamos, como contribuyente, hacer que esta reducción contribuya a que haya un 40%, un 50% menos de residuos en la disposición final, pero que también el Estado, desde sus diferentes áreas, mejore la eficiencia del servicio de recolección y, ¿por qué no?, la inclusión de un servicio de recolección diferenciada de secos, Sí. residuos sólidos Sí, secos. sí, sí. Y estamos totalmente de acuerdo. Es decir, tengo entendido que la municipalidad tiene un proyecto de diferenciación de recolección en el casco urbano. Claro. Pero bueno, nosotros estamos bastante lejos del casco urbano y es como que todavía no nos tienen en ese Y como dice la incluidos. canción, el sur también existe. Sí. María Laura, yo te quiero agradecer en principio este primer contacto que tenemos, y quiero comprometerte a que hagamos alguna serie de videos como para, digamos, ser un poco más explicativos en cuanto a la construcción y el funcionamiento del compost, Sí. para que por ahí aquella gente que quiera prenderse en esta cultura, porque realmente es una cultura, un modo de vida, Sí. lo pueda hacer y pueda tener alguna guía como para llevarlo adelante. Totalmente de acuerdo. Estaría buenísimo que la gente participe y comente si quiere capacitarse. Bueno, comento que hace 2 años atrás hicimos unas charlas de compost en las instalaciones del Jardín San Pedro Apóstol, sí, pero a demanda de la gente, si se tienen que repetir, yo estoy disponible al 100% para hacerla y poder capacitar a la mayor cantidad de gente posible. Y las podemos transmitir por acá. Muchísimas gracias. De nada.